Todos los años, y ya vamos por el 23º, la Comunidad de Madrid organiza la Semana de la Ciencia, que realmente se extiende por las semanas segunda y tercera del mes de noviembre. Y también el Instituto de la Ingeniería de España se suma a estas actividades a través de las que organizan sus propios comités técnicos. La actividad que hoy nos ocupa, titulada Diferente impacto en la sociedad de las redefiniciones del metro 1983 y del kilogramo 2019, la organiza el Comité de Metrología, como más adelante se indicará. Esta actividad, la que ahora nos ocupa, se lleva a cabo en la sede del Instituto de la Ingeniería de España y se ha restringido mucho el acceso por indisponibilidad del salón de actos en el que, en estos momentos, está teniendo lugar otro acto. La sede está en la calle del General Arrando, esquina con Zurbano, en Madrid, muy cerca de la estación de metro de Rubén Darío. Para llegar a la sede, vamos a dar un pequeño paseo desde la calle Eduardo Dato, esquina con Zurbano, en cuya esquina está el palacio que alberga las oficinas, que no la sede, del Defensor del Pueblo. En esta zona de Madrid, casas señoriales como esta, o las dos que veremos a continuación, son, por así decirlo, corrientes. Una vez contemplado este edificio, comenzamos nuestro paseo por la calle de Zurbano, desde la de Eduardo Dato a la de General Arrando, una única manzana. Al fondo se aprecia un edificio de color amarillo que es la sede del Instituto de la Ingeniería de España, al que llegaremos en breve. Pero antes, y a la izquierda, aparece un soberbio edificio de ladrillo rojo que es el Instituto Oftalmológico, entidad dependiente del Hospital Universitario Gregorio Marañón de la Comunidad de Madrid. Tanto este edificio como el del Defensor del Pueblo o el próximo del Instituto de la Ingeniería de España aparecen en un segundo plano, ya que las aceras de estas calles están pobladas de árboles que, sin duda, oxigenarán el medio ambiente y capturarán el dióxido de carbono, pero se ha de pagar el precio de que entorpecen la visión completa de los edificios. En la ingeniería se sabe que nada es perfecto y que se han de admitir soluciones de compromiso. Se completa la parte final de nuestro recorrido, ya en la calle del General Arrando, entrando en la sede del Instituto de la Ingeniería de España por la puerta para carruajes y personas, como es corriente en las construcciones de estilo francés de finales del siglo XIX y principios del XX. En concreto, esta sede fue el palacio de los condes de Paredes de Nava y su arquitecto, muy probablemente Joaquín Saldaña, hacia 1913. Y el Instituto de la Ingeniería de España, que ahora contemplamos en pantalla, es una institución creada en 1905 bajo el nombre de Instituto de Ingenieros Civiles de España. Acoge a los profesionales de las 9 ramas de la ingeniería que han obtenido el título de ingeniero de la rama correspondiente o el máster habilitante para la elaboración, desarrollo y ejecución de proyectos. Es una federación de 9 asociaciones de ingenieros, entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que opera bajo la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, sus propios estatutos y el reglamento que los desarrolla. La presidencia de honor la ostenta Su Majestad el Rey Felipe VI. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos al Instituto de la Ingeniería de España. Como ven, es una institución de mucho prestigio y cada vez, me atrevo a decir, de mayor visibilidad pública, incluso privada,
que hace que hoy tengamos esta reunión que tiene usted del Comité de Metrología en una sala no habitual, debido a que también arriba tenemos otra sesión que me permito, bueno, hacer gala de ella porque es singular, es singular. Es una sesión en las cuales una federación de gente sordos, van a escuchar una conferencia acerca de la energía nuclear en nuestro objetivo, como bien ha dicho el vídeo que acabamos de ver, de acercar la ingeniería a todos y que no haya nadie excluido. Una vez dicho esto, que pues la verdad que lo llevo muy interior y muy en el interior porque lo acabo de hacer ahora mismo, pues sí que darle la bienvenida de nuevo y seguro que van a disfrutar de esta jornada dentro de también de la Semana de la Ciencia. Toda esta semana es la Semana de la Ciencia, en el cual hablar de la redefinición del metro y del kilo, la verdad es que suena un poco raro, pero seguro que hemos hablado muchísimo de este tema que ya se redefinió algunos años con anterioridad, como pone el título de la jornada. Agradeceros a todos los componentes del Comité de Metrología. Alguna vez me habéis oído decir que cuando yo llegué aquí de presidente hace ya unos cuantos años, digo, ¿y esto qué hará aquí? Y luego después he visto la importancia que tiene, porque sin la metrología, el resto de las ingenierías lo pasaríamos muy mal, muy mal, muy mal. O sea, con lo cual os animo a continuar en estas jornadas. Lamento la restricción de gente que ha podido venir a esta reunión, pero bueno, seguro que a través de las redes del streaming nos van a seguir. Y nada más, Antonio, yo te cedo la palabra y voy a subir un poquito otra vez arriba y luego si seguís aquí, pues os saludaré, porque aunque parezca mentira, y dice esta señora a qué se dedica, ¿no? Pues a las 6:30 tengo que estar en la escuela de caminos. O sea, con esto quiero deciros que, en fin, mi mujer dice que tengo un voluntariado obligatorio magnífico. O sea que, bueno, pues nada, muchas gracias a todos y os deseo una magnífica jornada. Pues muchas gracias, presidente. Ahora me toca a mí decir, antes que nada voy a decir que en el vídeo se vieron 3 edificios. Edificios que antes no existían. Antes sería que hay un pedazo de tierra, a lo mejor había allí alcachofas, yo qué sé. Entonces lo primero que habría que hacer es sacar un plano del terreno, es decir, medir longitudes, medir superficies, y si aquello no era plano, que no lo sería, medir en altitud. Y también habría que calcular los volúmenes de la tierra que había que quitar o lo que había que poner donde había un boquete. Medir. Y una vez que ya está medido y que tenemos el proyecto de edificio, pues habrá que echarle cemento o arcilla o yo qué sé. Es decir, tenemos que saber si vamos a comprar 300 kilos de arcilla o 3 toneladas. Luego seguimos midiendo. Bueno, pues entonces eso justifica un poco la presentación que, por un lado, era un poco institucional de lo que es el instituto y por otro lado quiere poner un poco en línea lo que es la metrología. Continúo diciendo, voy a leer si hace falta porque si se queda uno parado, espero. Me es grato saludar y agradecer la presencia de los asistentes, ya en real, ya en remoto, y voy a dedicar 2 palabras para centrar el asunto de esta jornada. Antes me presentaré y para ello diré que mi nombre es Antonio Moreno, ingeniero de telecomunicación, ya jubilado, y que en el Comité de Metrología del Instituto de Energía de España, pues soy su presidente. Como bien se ha dicho, esta jornada se encuadra dentro de los actos organizados por la Comunidad de Madrid bajo el nombre común de Semana de la Ciencia. Varios comités técnicos de este Instituto de la Ingeniería de España han preparado jornadas y esta es una de ellas y la organiza el Comité Técnico de Metrología. Además, este comité, junto al Centro Español de Metrología y a la Escuela de Ingenieros de ICAI, ha organizado un juego online, Skype Room, y si es posible, al finalizar hablaremos de él. Haciendo historia, de vez en cuando la Conferencia General de Pesas y Medidas cambia la definición de alguna unidad. Por lo general, esa redefinición puede ser muy revolucionaria a nivel conceptual, aunque luego su implementación no varíe nada o casi nada desde el punto de vista del usuario final, que en definitiva somos todos los ciudadanos. Como medir es comparar,
Lo que se desea evaluar, el mensurando, con algo de referencia, el patrón, es esencial que los patrones sean estables. Y todos estaremos de acuerdo que en el antiguo Egipto, el brazo del faraón como unidad de longitud, por muy faraón que fuese, era poco estable. Y cuando les llegaba su hora, se morían, por lo que había que cambiar de unidad por el nuevo brazo. En la carrera por mejorar los patrones se ha recorrido mucho, y lo que aquí hoy se presenta son los últimos capítulos. ¿Hasta dónde esa carrera? Tanto en calidad como en ingeniería se considera que basta con cumplir los requisitos del cliente, o tal vez superarlos un poco. Pero en metrología hay que ir más allá. La metrología se sitúa en lo alto de la pirámide de las medidas. Y si algo se puede hacer mejor, debe hacerlo. No hay que olvidar que los clientes de la metrología son cada vez más exigentes. Como muestra, el patrón actual de frecuencia, tiempo, es el cesio. Los operadores telefónicos que trabajan en jerarquía digital síncrona, en las redes troncales, también emplean, y desde hace mucho tiempo, patrones de cesio. Y no es que les salga barato, es que los necesitan. Cada vez que se produce una redefinición, causa, se produce un impacto, efecto. Y ya se sabe que el efecto es posterior a la causa. Entonces, esta jornada se ha diseñado en torno a dos ponentes. Primero, se va a exponer el escenario en el que las redefiniciones han tenido lugar y luego se abordará el impacto. Para la primera parte, las causas, es para mí un honor y una satisfacción presentar a don Emilio Prieto Esteban, ingeniero de ICAI y doctor por la Universidad Politécnica de Madrid. Recientemente jubilado, ha desarrollado su carrera en el Centro Español de Metrología. Es un buen comunicador y un buen amigo. Así que, Emilio, puedes completar tu currículum si te parece conveniente. Y en todo caso, tienes la palabra. El ratón este, ¿no? Esto es. ¿Qué haríamos aquí sin Jaime? Sí. Ah, Bueno, muchas gracias, Antonio, por tus palabras, por la introducción de este acto y tus palabras hacia mí. Y después de estos momentos breves, afortunadamente, de tensión, hasta que ha aparecido la presentación para que pueda ser compartida y vista por tanto los que están aquí como los que están en sus casas, pues voy a dar comienzo a lo que he preparado para este acto. Ha dicho Antonio que hay una primera presentación, que es esta, que habla de las causas, y otra segunda, mi colega Ángel, que habla o señala los efectos. Tampoco es que sea tan estricta esa separación. Y bueno, en cuanto a esta primera parte, este es el sumario un poco de la presentación, donde voy a repasar el concepto de magnitud, que creo que siempre, como dicen los americanos, back to basics, siempre hay que volver un poco a lo básico para refrescar y no empezar desde más adelante, sino volver un poco a los orígenes y sentar por lo menos el significado de algunos de los conceptos. Luego hablaremos un poco del SI revisado, pero en lo que se refiere a las unidades que vamos a manejar hoy, que son el metro y el kilogramo, y por supuesto el segundo, que también está involucrado en sus definiciones. Comentaremos un poquito las ligazones existentes entre estas unidades y las constantes en torno a las cuales se redefine ahora el Sistema Internacional de Unidades. Y luego veremos algunas realizaciones prácticas y las incertidumbres ligadas a las mismas, para abordar al final parte del impacto social que aparece también en mi presentación y la percepción
que se tiene del mismo por parte de la sociedad. Tampoco es que esto vaya a aparecer al final, sino que a lo largo de la presentación, en momentos concretos, puntuales, se dejará alguna nota sobre el impacto que tienen las cosas que se están presentando. Evidentemente, en este año, en el 2023, desde que tuvieron lugar las definiciones que aquí se comentan, hay que decir que la del segundo procede de 1967, la del metro, aunque igual que la del segundo, se ha cambiado un poco la forma de redactarla, pero básicamente sigue siendo la misma y data de 1983, y la más nueva es la del kilogramo, por cambio de patrón físico a constante en torno a la cual construirlo, que es de 2019. Por tanto, la evolución que han tenido estas unidades desde 1967 y 1983 hasta el 2023 no habrá sido lógicamente la misma que en el caso del kilogramo, que solo tiene 4 años de vida. Por tanto, la sociedad habrá percibido más cosas desde que se definieron las primeras unidades que desde la última, ¿no? Bueno, comenzamos entonces con el concepto de magnitud, que tal como el vocabulario internacional de metrología define, es esa propiedad del fenómeno cuerpo-sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia que normalmente es una unidad de medida. Se habla de referencia porque en algún caso, como en la medición de dureza, por ejemplo, pues aparecen ahí una serie de signos que dictan tipo de dureza a la que nos referimos y tal, pero en el 90% de los casos lo que sigue al número de lo medido, de la magnitud medida, es la unidad de medida. Bien, el valor de la magnitud entonces, o en el caso de una constante, como veremos más adelante, está compuesto por ese valor numérico y la unidad, de tal forma que si cambia el valor numérico, cambia la unidad y viceversa. Es decir, en el caso de medir una longitud podemos medir 1 metro, pero también podemos decir que son 100 centímetros. O sea, si el número crece, el valor numérico, la unidad decrece para que el valor de la longitud medida siga siendo la que es. O en el caso de la velocidad como magnitud, podemos hablar de 90 kilómetros por hora o de 25 metros por segundo. Como digo, entonces, si se fija la unidad, el valor numérico, que es lo que se hacía hasta ahora en el caso de las unidades básicas del SI, el valor numérico se determina experimentalmente y a consecuencia de ese experimento, pues tendrá una incertidumbre asociada derivada del mismo. Es decir, si medimos una barra, por ejemplo, y fijamos la unidad m, metro, para medirla, pues el resultado será x más menos una cierta incertidumbre, los metros que hayamos medido. Sin embargo, si se fija el valor numérico, entonces resulta definida la unidad. En el caso de que queramos que una barra, por ejemplo, mida exactamente 20, pues entonces habrá que escoger la unidad tal que quepa exactamente 20 veces en la barra que estamos midiendo. Entonces, podríamos medir una barra que mida 0,2 metros, en nuestro caso sería 20 centímetros. Y esta es una distinción importante porque cuando tenemos fijada la unidad y vamos midiendo, por ejemplo, el caso de las constantes, como veremos más adelante, el valor numérico de la constante va variando, no tocamos la unidad y a medida que los experimentos mejoran y demás, los últimos dígitos del valor numérico de la constante pues se van actualizando a medida que progresa la ciencia y la tecnología. Sin embargo, en el paso que se ha dado con el LSI, si lo que hemos fijado ha sido el valor numérico de la constante, la unidad es la que seguirá evolucionando y la incertidumbre irá cambiando y entonces se irá actualizando a medida del progreso científico-técnico, ¿no? ¿Ha pasado o no? Me dijo que una flecha a la derecha o arriba o abajo. Bueno, a ver si... Un momentito, que tengo problemas con pasar las transparencias. Bueno, no. Como decía, voy a seguir un poco hablando ahora en cuanto se solucione este problema, pues veremos. Ahora ya ha cambiado ahora mismo. De acuerdo. ¿Eh? ¿Has tocado tu ratón? Cada vez que... Vale, okay. Vale, de acuerdo. Bueno, perdón por esta interrupción, seguimos adelante.
Las unidades que teníamos anteriormente, antes de la revisión del SI, que se produjo o tuvo efectos a partir del 2019, pues son las que han conducido al valor numérico experimental actual de las constantes universales. Pero ese conocimiento más exacto de las constantes es lo que a su vez ha permitido fijar unos valores numéricos, dada su mayor estabilidad frente a los patrones físicos, y redefinir las unidades de medida del SI en función de estas constantes universales. La incertidumbre de los valores numéricos de las constantes en este momento de cambio pasa a las unidades que se determinarán en adelante de manera experimental, manteniéndose estables las definiciones. Este es un paso importante. Vamos a ver entonces, Ángel, por favor, pasa a la siguiente, si te parece. En el caso del kilogramo, ¿qué es lo que dice la definición de 2019? Que, como se ve y se verá en el caso del metro y del segundo, está definido en la redacción en formato de constante explícita, es decir, que el valor de la constante en torno a la cual se construye el kilogramo aparece en la propia definición del kilogramo. Y este queda definido al fijar, como hemos dicho antes, el valor numérico de la constante de Planck en esa cifra que aparece ahí, expresada en la unidad julio segundo, igual a kilogramo metro al cuadrado segundo a la menos 1, donde a su vez el metro y el segundo se definen, como veremos más adelante, en función de la velocidad de la luz y de la frecuencia del cesio. Entonces, de la igualdad que tenemos ahí, h igual al valor numérico de la constante de Planck por la unidad, despejando el kilogramo, tenemos el valor del kilogramo, que es igual a una determinada constante por un producto de otras constantes, la constante de Planck y la frecuencia del cesio, y dividido por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, se ve cómo el kilogramo está ahora expresado en función de otras constantes de la naturaleza. Si pasamos ahora a la definición del metro, de la misma manera, tiene el mismo tipo de redacción en formato de constante explícita, y ahora se dice que queda definido al fijar el valor numérico de la velocidad de la luz en el vacío, c, en esa cifra que aparece ahí, prácticamente 300.000 kilómetros por segundo, exactamente 299.792.458, cuando se expresa en la unidad metro por segundo, donde el segundo se define en función de la frecuencia del cesio. Como en el caso anterior, pues tenemos que un metro es ese valor que aparece ahí recuadrado. Esto es una forma distinta de decirlo, pero como digo, ya en 1983 el metro se redefinió en función de la constante de la velocidad de la luz, y entonces se decía lo que aparece más abajo. El metro es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo que es justamente la inversa de la velocidad de la luz. Por tanto, c por 1 partido por c, pues da 1, un metro es lo único que se puede recorrer a la velocidad de la luz en ese intervalo, ¿no? Como digo, es otra forma de decirlo, pero en el fondo sigue siendo el mismo metro. En el caso del segundo, que lo vamos a poner también ahora a continuación, puesto que las unidades anteriores están referidas al segundo, pues se define de la misma manera como al fijar el valor numérico de la frecuencia de la transición, una transición en concreto del hiperfina del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio 133, en ese valor expresado en la unidad hercio, que es segundo a la menos 1. Y nos aparece esa expresión que aparece ahí. De aquí resultaría que el segundo es, y aquí podemos decir la misma definición que tenía el segundo en el año 1967, cuando se definió así por primera vez, que es la duración de ese número de periodos de la radiación correspondiente a la transición del cesio que hemos citado, y nada más. Resumiendo un poco en una tabla lo que hemos visto hasta ahora, vemos ahí todas las unidades actualmente, las 7, del sistema internacional, y hemos señalado el kilogramo y el metro, que son las que nos ocupan esta tarde en la charla, y cómo todas estas dos y el resto, salvo el mol, interviene en su realización o en su valor la frecuencia del cesio. Todas tienen dependencia, en el caso del kilogramo, de la constante de Planck, de la frecuencia del cesio y de la velocidad de la luz; en el caso del metro, de la velocidad de la luz y la frecuencia del cesio; y el segundo, pues, por supuesto, de la frecuencia del cesio, porque es como está definido, ¿no?
Si vemos un poco lo que ha pasado con el segundo en la siguiente transparencia, en los últimos años, como comentó Antonio en la introducción a la charla, pues los patrones de frecuencia de cesio, que han sido los patrones durante todo este tiempo, han sido superados últimamente por los patrones de frecuencia óptica, que ofrecen incertidumbres mucho más bajas, típicamente 2 órdenes de magnitud, que es como hablamos los metrólogos, pero para el resto de los mortales pues, que han sido superados en 100 veces y son 100 veces mejores. Ahí se puede ver en la figura que hay a la derecha la evolución de los relojes atómicos y cómo en torno al año 2000, un poco más adelante, pues digamos que la incertidumbre se ha ido reduciendo a medida que los patrones estos de frecuencia óptica han ido evolucionando, con lo cual serán, entre comillas, los próximos relojes, ¿no? Estos nuevos patrones permiten realizar la unidad con incertidumbres relativas ya entre 10 elevado a menos 16 y 10 elevado a menos 18. Se trata de transiciones de microondas de rubidio, etcétera, y algunas otras. Y se prevé ya una redefinición del segundo para 2030 y ya se está trabajando en ella. Realmente ahora no se ofrece una incertidumbre más baja porque todavía tienen la dependencia de la definición del segundo que está construida en torno al cesio. Pero en 2030 seguramente pues esto ya no será así. En la siguiente transparencia vamos a mencionar también, no solo hablar de la frecuencia, de esos relojes, digamos, de su tic-tac, como de rápido es y de exacto, sino de las escalas de tiempo, porque es un tema interesante, importante, y no hay que olvidar que la presentación esta tiene como fondo el impacto que tiene la sociedad y lo que la sociedad percibe de todas estas cosas. Entonces, las escalas de tiempo, en la actualidad, pues todos pues tenemos GPS, recurrimos a todo este tipo de informaciones, etcétera. Y los sistemas globales de navegación por satélite, no solo el GPS estadounidense, sino el GLONASS ruso, el Galileo europeo y también el Beidou chino, el UZSS japonés y el RNSS indio, proporcionan una solución satisfactoria al problema de la transferencia del tiempo. El mundo hoy día es global y todos tenemos, bueno, dependiendo del uso, horario donde nos encontremos, pero el tiempo es una cosa que nos afecta a todos y que está sincronizado entre todos los lugares del mundo en los que vivamos, ¿no? Estas redes de satélites globales están diseñados para el posicionamiento, pero algunos tienen la característica particular de que sus satélites están equipados con relojes atómicos que emiten señales horarias, y eso es lo que permite crear las escalas de tiempo y sincronizar muchas, no solo relojes, sino funciones que tienen que ver con la hora, pues hasta firma electrónica, cuando paga una hacienda, a qué hora ha entrado la declaración de la renta y todas esas cosas, o sea que tiene una importancia bastante alta. Existen 2 escalas principales, que son el tiempo atómico internacional, que es una escala continua de tiempo diferido respecto a cuando se calcula, que está producida por el BPM y que tiene una estabilidad del orden de 3 por 10 elevado a menos 16 para tiempos promedio de un mes y que está basada en las mejores realizaciones del segundo SI actual. Y luego el tiempo universal coordinado, que se diferencia del TAI, solo en un número entero de segundos, y esa es la hora de uso común, según recomendaba la 15 Conferencia General de Pesas y Medidas en la resolución 5 del año 75. Esto, la sociedad, como pongo ahí, se beneficia ampliamente de estos desarrollos. Mucha gente los nota y bueno, y a lo mejor piensa el porqué de todo esto, otros a lo mejor no los nota, pero desde luego se beneficia de estos desarrollos, porque hoy día no se concibe en el modo de vida que llevamos que no haya un sincronismo de horas y tenemos en nuestra casa un reloj digital o 2 o 3 o la televisión o el teléfono o nuestro teléfono o el móvil y miramos en un momento dado todos ellos, veremos que todos tienen la misma hora, hasta bueno, lo que nos suelen dar que es el segundo o lo que sea, ¿no? Pero incluso si viéramos más cifras veríamos cómo todo está bastante sincronizado o muy sincronizado. Bien, pasando entonces ahora al metro, por progresar en las unidades que estamos analizando hoy. Vamos a comentar brevemente lo que son las realizaciones prácticas. Ya indico ahí que las realizaciones prácticas, ya sea del metro, del kilogramo, del segundo, no se refieren solo a que se realice el metro. La realización práctica de una unidad se puede referir a la unidad básica en sí o a cualquier múltiplo o submúltiplo, siempre que se indique la incertidumbre con la que se realiza de manera práctica
ese múltiplo, ese submúltiplo o esa unidad. Es decir, hay unas realizaciones primarias del metro que se abordan bien mediante medición directa del tiempo de propagación de la luz, dada su ligazón al segundo, y se utiliza este tipo de mediciones en la macroescala, o bien por medición indirecta del tiempo, basándose en la interferometría óptica, en la meso y en la microescala, utilizando para ello longitudes de onda de radiaciones de frecuencia conocida con baja incertidumbre y utilizando la ecuación que liga la longitud de onda con la frecuencia mediante la velocidad de la luz como constante con valor fijo definido, valor numérico. Y otra realización secundaria en el campo de la nanoescala, sin embargo, no se realiza de esta manera por razones obvias, porque para medir pequeñas distancias de micrómetros o de nanómetros contando tiempo, pues tendríamos que tener un error, no sé, inferior al atosegundo para poder garantizar con gran exactitud esas distancias mínimas. Entonces ahí se recurre a la naturaleza y se toma como patrón el espaciado de la red del silicio 220, cuyo espaciado se conoce, es ese valor que se tiene ahí, 192 y una serie de decimales por 10 elevado a menos 12 metros, con una incertidumbre relativa de 1,67 por 10 elevado a menos 8. Ese espaciado de la malla de la red del silicio, que ha sido determinado también por interferometría, pero en este caso de rayos X combinado con radiación óptica, se utiliza en la medición de nanodesplazamientos y sirve para calibrar pues, la amplificación de los microscopios electrónicos de transmisión con incertidumbres inferiores al nanómetro, o se utilizan patrones de escalón, también tallados, digamos, en silicio, y que para alturas de hasta 10 nanómetros tienen una incertidumbre inferior a 5 picómetros en ultraalto violeta e inferior a 15 picómetros en condiciones de ambiente. O sea, esta es la forma en la que el metro se realiza, en caso, como digo, submúltiplos, en otro caso distancias mayores, múltiplos del metro, dependiendo de si nos movemos en la macroescala, en la escala un poco humana o en la nanoescala. Abundando un poco en la medición directa del tiempo de propagación de la luz, midiendo el tiempo de vuelo, de pulso, como digo, se utiliza para medir grandes distancias, desde cientos de metros a miles de kilómetros, y simplemente se trata de enviar un pulso, normalmente de luz láser, al objetivo cuya distancia queremos determinar, y la distancia medida será el tiempo de ida y vuelta, dividido por 2 y multiplicado por la velocidad de la luz. Si calculamos las incertidumbres a partir de la expresión que tenemos ahí a la derecha, dado el alto valor de C, de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, ya vemos ahí que la incertidumbre en la medición del tiempo debe ser muy pequeña para garantizar una suficiente exactitud y una incertidumbre baja en la determinación de la distancia. Entonces, para que nos hagamos una idea, para tener una incertidumbre en la medida de una distancia que sea del orden de 15 centímetros, eso lleva a tener una incertidumbre en la medida del tiempo de un nanosegundo, es decir, 10 elevado a menos 9 metros. Por eso en los sistemas GPS que utilizamos todos los días, aparte del tiempo de refresco, cuando nos llega la información al coche, etcétera, muchas veces en los coches autónomos, por ejemplo, un error de 30 centímetros o de 20, pues es tener un golpe o no. Por tanto, la medición del tiempo a este nivel es básica para que todas estas aplicaciones progresen, ¿no? Otro ejemplo lo tenemos a continuación en la medición directa, por ejemplo, de la distancia de la Tierra a la Luna, con una exactitud de unos pocos centímetros. Simplemente se apunta con un telescopio sobre el cual está montado también un emisor láser, y aplicando el mismo principio, pues podemos determinar esa distancia con unos pocos centímetros de error. Otro método, que este es más bien de construcción geométrica y que se utiliza mucho en grandes distancias, es el método del paralaje o del aparalaje, que según el diccionario de la RAE, tanto es masculino como femenino, paralaje, ¿no? Y se aplica en distancias en el universo. Entonces, observando desde las dos posiciones extremas de la Tierra en torno al Sol, ¿no? En el apogeo y en el perigeo, podemos, a partir del ángulo que forma la Tierra con el objeto distante, sea una estrella o lo que sea cuya distancia queremos determinar, pues siempre que ese ángulo sea inferior o del orden de un segundo, podemos determinar distancias del orden de 3,26 años luz, pues lo que es un parsec, que son 9,46 billones de kilómetros.
Cuando D es muy grande, pues ya el ángulo se reduce y entonces nos dificulta la medición de esas distancias. Para hacernos una idea, la estrella más cercana que tenemos a la Tierra es Próxima Centauri, que tiene un paralaje de 0,76 segundos y está a una distancia de 1,31 parsecs. La distancia a la que se puede medir mediante el paralaje se ha ampliado ahora mucho con ayuda de los satélites como el Hipparcos, porque no, digamos que la distancia esta máxima que tenemos en este gráfico que tenemos ahí presente entre las dos posiciones de la Tierra respecto al Sol, siendo D la distancia al Sol, que son 150 millones de kilómetros, si medimos en lugar desde la Tierra, desde un satélite mucho más lejano, más alejado de la Tierra por arriba y más alejado de la Tierra por abajo, en dos posiciones distintas, eso nos permite determinar distancias a estrellas que están mucho más lejos. Y de hecho, entre agosto del 89 y marzo del 93, estos satélites, el Hipparcos, ha permitido determinar la distancia a la Tierra de 118.000 estrellas situadas por debajo de 200 parsecs, es decir, 652 años luz. Por supuesto, como decía antes, la sociedad se beneficia de estos logros, aunque a la mayoría no les afecta en su vida diaria. Una cantidad de información que sí que hay grupos de la sociedad, de investigadores, etcétera, que le sacan partido, aunque al resto de los mortales pues, no sea más que fuente de conocimiento, que tampoco es mala, pero que ahí está. Abundando en el metro, en su medición, en este caso ya por medición indirecta, para lo que viene siendo la mesoescala, pues se recurre a la interferometría óptica, es decir, medición indirecta del retardo de tiempo entre ondas de luz monocromáticas que viajan por trayectos de diferentes longitudes antes de alcanzar un detector. Entonces está aquí un poco el esquema, se pueden utilizar diferentes longitudes de onda, de esas que conocemos con baja incertidumbre y que nos permiten determinar distancias a determinados objetos o dimensiones de piezas o de elementos en laboratorios de metrología, aunque bueno, la distancia no se hace en vacío, como puede ocurrir en el caso de la distancia a estrellas, sino en aire, y entonces hay que tener en cuenta, en cuanto a los errores y a las incertidumbres, la influencia de la presión, la humedad, la temperatura y otra serie de influencias. Como resumen, un poco de resumen aquí en la siguiente transparencia de la medición con luz para la determinación de distancias en todo el espectro, dependiendo de la longitud de onda que utilicemos o la frecuencia, ya sea en el visible, en el infrarrojo cercano, el ultravioleta o el infrarrojo lejano, pues esta medición con luz juega un papel fundamental en nuestra vida cotidiana y se emplean multitud de dispositivos y aplicaciones. Ahí he puesto las principales áreas de utilización y hay unas cuantas de medio ambiente, energía, transporte, defensa, telecomunicaciones, etc. Vuelvo a reiterar con esa etiqueta que pongo ahí más abajo que la sociedad se beneficia de estas aplicaciones y muchos las utilizan en su vida diaria. También por la razón que expuse al principio de que la definición del metro ya data desde el año 83, el láser se descubrió en el año 60 y ha tenido tiempo de que todas estas invenciones y logros progresen y lleguen a la sociedad. Vamos a ir al kilogramo a continuación y vamos a refrescar un poco lo que era la anterior definición del kilogramo, que era bueno, el único patrón material que quedaba de todas las unidades. Hasta 2018 era un artefacto material de platino e iridio que se conservaba el kilogramo prototipo internacional en la sede del Buró Internacional de Pesas y Medidas en Sèvres, cerca de París. Y este patrón es el que se ha aprovechado en toda esta revolución de la revisión del SI para, al cambiar todas las unidades, también, por supuesto, empezar por cambiar el patrón del kilogramo, puesto que, primero, existe un peligro de pérdida o deterioro, tener un patrón físico que, no sé, lo pueden robar, se puede estropear, tiene una inestabilidad inherente que es desconocida. Con este patrón y utilizando los patrones nacionales que hay depositados en cada uno de los laboratorios de metrología del mundo, periódicamente se realizan comparaciones entre ellos y se ve cómo está el kilogramo nacional respecto al kilogramo internacional, si pesa más, menos, cuánto y con qué incertidumbre. Y esas dos o tres comparaciones nos han permitido mostrar una variación de menos 50 microgramos por siglo. Pero claro, todo eso es en valor relativo también, ¿no? Hay unas muestras testigo en el BIPM que es lo que nos dicen que ha decrecido,
pero muchas veces las incertidumbres y los valores de los prototipos nacionales solo se conocen, como digo, por referencia al patrón internacional. Entonces, no es una medida absoluta de la masa, sino que es respecto a un patrón que tiene sus problemas y de inestabilidad inherente desconocida. Entonces, fue un acicate para cambiar la definición del kilogramo por la nueva, tratando de garantizar esa estabilidad al basar su definición en la constante de Planck, H. La masa del prototipo internacional del kilogramo, entonces, es 1 kilo, en principio, 1 kilogramo, pero ahora tiene una incertidumbre que es igual a la que tenía la constante de Planck justo antes de la redefinición. O sea, hay un trasvase de incertidumbre. Ahora vamos a dejar quieto el valor numérico de la constante de Planck y la unidad kilogramo será la que evolucione, digamos, y con su incertidumbre en torno al valor de la constante. Por tanto, desde 2019 el valor del prototipo del kilogramo internacional ya se determina experimentalmente y, por tanto, lo mismo los patrones nacionales de las distintas naciones. Existen 2 métodos primarios en este caso, independientes para realizar la definición del kilogramo con incertidumbres relativas de unas pocas partes en 10 elevado a 8. En el caso del segundo ya vimos que estábamos hablando de 10 elevado a menos 13, 10 elevado a menos 16. En el caso del metro, 10 elevado a menos 11, 10 elevado a menos 13. Aquí estamos en 10 elevado a menos 8. Cada magnitud pues tiene sus limitaciones, digamos, ¿no? Intrínsecas. En el caso de estos 2 métodos, uno de ellos es la balanza de potencia, conocida por balanza de Kibel, que liga la constante de Planck H a la masa utilizada en la balanza y, en última instancia, al kilogramo prototipo internacional, igualando potencia mecánica y eléctrica. La última determinada a partir de los efectos cuánticos Josephson y Hall y mide, por tanto, la relación entre la constante de Planck y la masa del prototipo del kilogramo. Pongo ahí, como dije antes, la masa utilizada en la balanza no es necesariamente 1 kilogramo, o sea, no trabajamos con la unidad básica, pueden ser 200 gramos, 400, cada balanza, digamos, tiene sus requerimientos y está diseñada para admitir un valor de masa, pues para que trabaje mejor o peor. Entonces, con la masa más pequeña, pues evitan ciertas inercias, el que la electricidad mueva los platillos, pues si la masa es más menor, es menor, tiene sus ventajas, etcétera, y el diseño de cada balanza pues tiene en cuenta qué masa se va a utilizar en ella. También existe el proyecto internacional Avogadro, que trata de obtener el número de Avogadro, la constante de Avogadro, mejor dicho, o de la masa de una sustancia y liga el mundo atómico con el macroscópico. En el experimento de la balanza de potencia de Kibel, este es el esquema un poco de cómo funciona. Tiene una fase estática, donde el peso de la masa se contrarresta con la fuerza de Lorentz producida en una bobina de longitud L, recorrida por una intensidad I, que está suspendida dentro de un campo magnético radial B, y hay una fase dinámica en que la bobina se mueve verticalmente con velocidad V dentro de un campo magnético radial B, originando una tensión U. Por tanto, igualando las ecuaciones que se producen tanto en la fase estática como en la dinámica, obtenemos esa igualdad de abajo, donde mgv es igual a U por I. Evidentemente, para obtener un valor con baja incertidumbre de la masa, hay que medir muy bien G, hay que medir muy bien V, y U e I tienen que ser determinadas acudiendo a lo mejor que se tiene hoy día, que son los efectos cuánticos Josephson y Hall, que están aquí resumidos en breve. Al final, la balanza de potencia relaciona la masa, como digo, con M, con la constante de Planck H, y obtenemos esa ecuación que aparece en el recuadro amarillo, donde G se mide con un gravímetro absoluto, que tiene también un láser dentro y calcula el tiempo de caída de una determinada masa, etcétera, por interferometría, y la velocidad se mide a sí mismo por interferometría. Ya vemos entonces cómo siempre está la ligación con el metro y el segundo en todo este tipo de mediciones. Si pasamos a continuación al experimento del proyecto Avogadro, aquí lo que se pretende es obtener el valor de la constante de Avogadro con una incertidumbre también inferior a 2 por 10 elevado a menos 8. Todos estos experimentos que tratan de ligar el kilogramo para los resultados de estos experimentos, antes de dar el salto a redefinir el SI, lo que se pretendía es que los experimentos entre sí
permitieran obtener una incertidumbre que fuera inferior, igual o inferior, a la que el kilogramo tenía en su momento, lógicamente, para poder dar el cambio, con la ventaja de que ahora ya las determinaciones serán a nivel global absolutas y no relativas en torno al valor de un patrón viajero, vamos, mantenido en Sevres, ¿no? Bien, mediante experimento se cuenta el número de átomos en una esfera de 1 kilogramo, esta es de 1 kilogramo de silicio puro, de silicio 28 con una pureza de 99,995%, aprovechando la disposición ordenada del cristal en el silicio, que también, como hemos visto, para el caso del metro se utiliza. O sea, que hay cosas en la naturaleza que son patrones naturales, por así decir, ¿no? Esto de tener una incertidumbre de 2 por 10 elevado a menos 8, nos lo imaginamos más fácilmente si decimos que equivale a contar 100 millones de átomos y equivocarnos en 2. Ya no está nada mal. Si nos equivocamos por el camino y tenemos que volver a empezar 1, 2, 3, 4, pues ya nos da las del alba, ¿no? Entonces, se trata de la masa de la esfera, independientemente de otros métodos, y utilizarla para verificar por esta vía, como veremos más adelante, el valor de la constante de Planck, puesto que tanto la constante de Avogadro como la constante de Planck están ligadas entre sí por una determinada ecuación y otras constantes universales. Aquí vemos en la siguiente transparencia un poco la medición que se ha realizado, cómo se cuentan los átomos, también mediante interferometría de Fizeau, y el valor más reciente de esta constante obtenido en 2018 de NSUA, ¿no? En la siguiente vemos también, la siguiente transparencia, la evolución que ha tenido la determinación en la siguiente transparencia, Ángel, de la constante de Avogadro, cómo ha mejorado en 8 órdenes de magnitud, 100 millones de veces, el conocimiento de la constante desde 1860 hasta nuestros días, ¿no? Con los distintos experimentos que se han ido realizando. Y en la siguiente vemos lo que comentaba antes, la ligación que existe entre la constante de Planck y la constante de Avogadro, que es lo que nos permite deducir una constante en función de la otra y de los dos experimentos que hemos presentado antes, ver si hay concordancia entre ambos o no para el mantenimiento a largo plazo del kilogramo. En la siguiente transparencia vemos también lo mismo que hemos visto, la evolución en el tiempo de la constante de Avogadro, pues cómo ha sido la determinación de la constante de Planck, de H, que permitió fijar ese valor que tenemos ahí de H con la incertidumbre del 1 por 10 elevado a menos 8, y está señalado en el gráfico que se puede ver ahí en color verde los resultados obtenidos con el experimento de la constante de Avogadro, y en azul, las flechitas, los que están obtenidos con la balanza de Kibble. El circulito rojo que aparece abajo es el valor finalmente acordado por CODATA, que es el Comité Internacional para fijar el valor de las constantes a nivel internacional. Y bueno, ya veremos que esto luego tendrá su trascendencia, esta discrepancia. Tampoco es que haya, digamos, 100 balanzas de Kibble en todo el mundo y 100 experimentos de nuevo Avogadro. Hay un número finito de experimentos. Eso, lógicamente, arroja una incertidumbre algo mayor si se quiere, cuanto menor es el número de experimentos que se realizan. Por tanto, habrá que irlos afinando en el futuro para mantener constante el valor de masa y que las correcciones periódicas que se realicen sean lo menores posibles. Por tanto, como he dicho, el valor del kilogramo actual, la forma que hay de garantizar su robustez, su continuidad, la estabilidad temporal y su equivalencia es, en este momento, utilizar un valor de consenso. Esto lo definió el Comité Consultivo de Masa en la 16 reunión que tuvo en mayo del 2017, justo antes del cambio al nuevo PSI revisado, y la necesidad de este valor de consenso surge de la discrepancia entre esos valores de la constante que hemos visto de Planck obtenida con la balanza de Kibble y la obtenida por el experimento de la densidad del cristal por rayos X presentados a CODATA. Entonces, el uso de este valor de consenso facilita el que haya en estos años una transición suave derivada de la trazabilidad derivada del prototipo internacional hasta que los distintos laboratorios nacionales de metrología puedan operar con sus valores determinados de masa a nivel nacional del kilogramo y puedan certificar también las masas a nivel nacional con la incertidumbre derivada de las comparaciones internacionales. De nuevo, la sociedad se beneficia de estos logros. En este caso sí que
son menos percibidos que en los otros casos que hemos visto del segundo y del metro, ¿no? Pero esto subyace debajo de cualquier operación de medición de masa que podamos imaginarnos. En la siguiente transparencia vamos a ver mejor este estado actual. Ahí se ve cómo hasta mayo del 2019, en la primera fila de esta tabla de arriba, la trazabilidad de los patrones nacionales de masa y de las calibraciones a nivel nacional era al prototipo internacional del kilogramo mantenido en Sebres, y en aquel momento la masa de ese prototipo era, por definición, 1 kilogramo y su incertidumbre era nula. Solamente cuando el BIPM calibraba otros patrones nacionales de masa, la incertidumbre que sostenía era la incertidumbre del proceso de estabilidad de la propia masa que se manejaba al experimento, etc. Y así se certificaba. De 20 de mayo del 19, que cambió la definición, a 1 de febrero del 21, la trazabilidad a la constante de Planck ya tiene una incertidumbre adicional por la nueva definición. Ya hemos dicho que había una transferencia de la incertidumbre de la constante de Planck a la nueva unidad, y entonces ahí la masa del prototipo sigue siendo 1 kilogramo, pero tiene una incertidumbre de 10 microgramos, procedente de la incertidumbre que tenía anteriormente la constante de Planck. Por tanto, cuando el BIPM calibra masas, patrones nacionales, la incertidumbre que obtiene es la raíz cuadrada de la combinación de la estabilidad del patrón que está calibrando y la incertidumbre de la masa del prototipo internacional, que en este caso eran 10 gramos. A partir de ahí entra en juego el valor de consenso que hemos comentado, que en el mejor de los casos solo iba a tener una fase, pero que en este caso ya lleva 2 fases, hay 2 valores de consenso y no sabemos si habrá más. Así, entre febrero del 21 y marzo del 23, el valor de consenso que se obtiene de los experimentos que hemos comentado antes, de comparaciones internacionales de masa entre laboratorios nacionales, comparaciones clave en las que participan los principales laboratorios de calibración de masa a nivel internacional, etcétera, hay una corrección del valor del kilogramo que es de menos 2 microgramos, y a su vez la incertidumbre de ese valor de consenso es de 20 microgramos. Es decir, ha subido un poco y la diseminación desde este valor de consenso ya tiene una incertidumbre que es la raíz cuadrada de la incertidumbre del valor de consenso al cuadrado más la incertidumbre de la estabilidad de la masa que se esté calibrando. Bueno, aquí todavía no se dio el paso a la trazabilidad directa por parte de los laboratorios nacionales, sino que hay un nuevo valor de consenso derivado de una nueva comparación internacional, y en este caso hay una corrección, el valor de consenso es de 1 kilogramo menos 7 microgramos, esto en marzo del 23 de este año, con la misma incertidumbre del valor de consenso de 20 microgramos. El BIPM calibra con la incertidumbre que tienen a la derecha del valor de consenso, y la diseminación desde el valor de consenso tiene la incertidumbre dada por la raíz cuadrada que se tiene ahí. ¿Habrá más valores de consenso? En este momento no se sabe. Si no hubiera más y ya se diera el paso por concordancia de los experimentos y porque la incertidumbre de las comparaciones internacionales fuera lo suficientemente baja, entonces desde el día tal del mes cual de 2025, que es la próxima vez que se tendrán resultados, pues la trazabilidad será la constante de Planck y la diseminación será mediante las realizaciones individuales de cada laboratorio nacional. Entonces ya el valor fijo de H será el que conocemos y la incertidumbre de H será 0. Pero hay que llegar a ese momento. Y ya la diseminación de los experimentos validados tendrá la incertidumbre que tenga el experimento y se aplicarán los términos del acuerdo del CIPM para el reconocimiento mutuo de los certificados de los laboratorios nacionales de metrología. Bueno, esto es un poco el estado actual de la implementación de la redefinición del kilogramo. Bueno, hemos visto entonces un poco el segundo, porque tiene su importancia tanto en el metro como en el kilogramo, lo que percibe la sociedad del segundo y de las escalas de tiempo, etcétera, del nivel de incertidumbre de su próxima redefinición en torno a 2030, del metro también con de que tienen más historia también y se ha podido hacer más cosas desde que se cambiaron sus definiciones, desde 1967 en el caso del segundo y desde 1983 en el caso del metro,
y cómo esto pues, hace que también la sociedad perciba mejor los logros que se han logrado para la redundancia desde entonces. Entonces, como digo, en general, la medición del tiempo es lo que posee menor incertidumbre. El metro y las mediciones de longitud se benefician de esa ligación directa y las mediciones de longitud más exactas, como hemos visto, están basadas en el uso de la luz, radiaciones ópticas. Bueno, cuando decimos luz, son radiaciones electromagnéticas sobre la parte visible del espectro, ¿no? Permitiendo incertidumbres pues, muy bajas. Y en grandes distancias, la clave es la medición del tiempo de vuelo, que además tiene la ventaja de que suele ser la mayor parte del trayecto en vacío y no se ve afectada por condiciones atmosféricas, yendo el rango de mediciones de longitudes desde las distancias interestelares hasta la atmósfera. El kilogramo, hemos visto que las mediciones de masa dependen, parte de h, constante en torno a la cual se define el kilogramo, pues también del segundo y de la velocidad de la luz. Y las actuales discrepancias entre experimentos para obtener h requieren de momento un valor de consenso, de carácter temporal, situándose su incertidumbre en el orden de 10 elevado a menos 8. Como hemos visto, en general la sociedad no percibe los cambios realizados. Bueno, esto está en general dentro de lo que le afecta a la metrología, ¿no? Son las 3 Is que dice el director del CEN, José Ángel, de que es invasiva, es ignorada, etcétera. Entonces, se mueven en este espectro. Y solo afectan estos cambios, en principio, sobre todo los del kilogramo, a los laboratorios que realizan mediciones de gran exactitud y baja incertidumbre, ¿no? Pero la sociedad, aunque no lo perciba, sí se beneficia de la mayor exactitud en la medición de longitudes, del tiempo, la orientación por GPS, por ejemplo, la masa. En el campo de la salud, piénsese en la incertidumbre requerida en el campo de los medicamentos, farmacéuticas, para dosificar miligramos, microgramos, etc. Y la reducción de la incertidumbre en la medida del tiempo, que se prevé para 2030, pues también mejorará a su vez la incertidumbre de las mediciones de longitud y masa, de lo que se beneficiará también la sociedad, en el factor correspondiente a la dependencia de estas unidades de las constantes universales. Y nada más, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues muchas gracias, Emilio. Como nos hemos podido dar cuenta, no es posible e incluso probablemente no sea conveniente separar las causas de los efectos, porque claro, dado un momento de la causa, es el momento oportuno de hablar del efecto, que es lo que has hecho. Pero desde un punto de vista teórico, parecía bonito establecer el acto de hoy en dos partes distintas, la parte de las causas y los efectos. Me imagino que Ángel va a tener el mismo problema, así es que paso a hablar, porque teóricamente, finalizado el apartado de las causas, toca ahora abordar los efectos. Ya veremos lo que pasa. Y en el título de la jornada se decía impacto en la sociedad. ¿Qué sociedad? La sociedad somos todos. Y la manera en que se reciben estos cambios es muy distinta, dependiendo del segmento social al que pertenezca la persona en cuestión. Como, y ya se ha avanzado antes, siempre se intenta que los cambios no afecten a la mayoría de la población. O sea, justo lo contrario que los famosos cambios de hora verano-invierno. Es de esperar que los impactos sean solo percibidos por segmentos muy específicos de la población. Pero esto es aventurar el posible contenido de la ponencia que sigue, y no soy yo quien debe desarrollarlo. Además, tampoco lo haría bien. Para ello contamos con don Ángel García de la Chica, pastor. Él es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, donde también se doctoró. Al igual que Emilio, Ángel es amigo. Recuerdo que le conocí por primera vez allá por los años 80 en el campus sur de Vallecas de la universidad, en un instituto o alguna, no sé, de IMADE, del Instituto Madrileño de Desarrollo. Mucho ha llovido desde entonces y ha pasado a estar jubilado recientemente. Su último empleo ha sido en el canal de Isabel II. Cuando yo estuve allí visitándole, estaba, creo que como director del laboratorio de contadores,
Laboratorio que, además de estar acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación, es laboratorio colaborador del Centro Español de Metrología para la medida de caudales de líquidos no carburantes. Para eso está Exolum, creo. En la misma línea que hace unos momentos presenté a Emilio, Ángel, ¿tú quieres completar tu currículum? Pues hazlo, y si no quieres no lo hagas, pero tienes la palabra. No, solo me voy a permitir una pequeña precisión, Antonio. Me conocisteis muchísimo antes. Me conocisteis en el año 77 en el Comité de Metrología de la Asociación Española de Calidad, que ha sido pues el germen de gran parte de la metrología en España, y presidido en esa época por una persona insigne a quien yo personalmente debo mucho, que es Leonardo Villena. No te acuerdas porque yo era un estudiante y tú eras una persona muy importante en tu laboratorio de metrología en Telefónica. No coincido, pero bueno. No, yo sí me acordaba de aquella Pues gracias, época. gracias. Bueno, voy a comentar. Vamos a ver, mi presentación va a ser distinta, ¿no? Emilio tuvo la gentileza de pasarme la presentación para que la viera, ¿no? Y me di cuenta que yo no tenía ninguna posibilidad de hacer una presentación tan brillante como la de Emilio. Entonces, la voy a hacer desde un punto de vista más personal y además eso entra más en el impacto a la sociedad. O sea, cómo hemos percibido los distintos laboratorios los cambios de las dos decisiones. Yo he tenido la tremenda suerte de estar haciendo la tesis doctoral cuando cambió la definición del metro, en el año 83. Y en aquella época yo recuerdo que Leonardo Villena, yo estaba intentando hacer yo tenía un interferómetro láser en la tesis doctoral. Entonces, yo estaba intentando calibrar el interferómetro láser con unos bloques patrón. Bueno, los que estáis aquí sabéis de esto, diréis, pero qué bruto, ¿no? Sí, qué bruto. Entonces, que lo vemos ahora, pero en aquella época nos parecía lógico, ¿no? La cadena de trazabilidad iba por los bloques patrón. Y entonces fue Leonardo, que estaba en el Buró Internacional de Pesos y Medidas, quien me dijo, ven para acá, me llevó a su casa y me explicó lo que significaba el nuevo cambio. Entonces, yo voy a transmitir eso, ¿no? Lo que ha supuesto para mí. Y luego también he tenido la suerte de, como ha dicho Antonio, el cambio de la unidad de masa me ha pillado en un laboratorio colaborador del Centro de Metrología que curiosamente bebe de la masa, o sea, su trazabilidad la haces a través de la masa. Entonces, he vivido los dos aspectos. O sea, mi presentación va a ser más de ese tipo, más un tema un poquito... Bueno. Entonces, esto es una pequeña introducción. Ahí tengo que decir aquí pues que realmente la unificación de las unidades pues se la debemos a los franceses, ¿no? Los franceses, a raíz de la Revolución Francesa, una de las cosas que quisieron hacer es unificar las unidades, porque uno de los problemas que había habido en la Revolución Francesa es el problema del hambre. Entonces, y ahí había un follón de unidades impresionante de toda la Edad Media. Entonces, ¿qué pasaba? Que claro, un comerciante avispado sabe que comprar con un patrón de kilo muy grande y vender con un patrón de kilo muy pequeño, pues obtiene un gran beneficio. Entonces, la Revolución Francesa dijo que esto no podía ser y que había que unificar esto. Y entonces fueron las primeras ideas pues vamos a referirlo a un patrón universal. O sea, lo que ahora está tan de moda, bueno, pues en el año 1889 ya tenían una idea de por dónde iban los tiros. ¿Y cuál fue el patrón que eligieron? Pues el meridiano terrestre. O sea, el metro se definió como la 10 millonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre, ¿no? Esta definición a mí me ha sido útil
saberla porque yo sé el tamaño de la circunferencia de la Tierra, porque me sé esa definición. Entonces eso es muy útil cuando juegas al trivial o cuando vas a calcular alguna cosa de estas. Bueno, ahí se midió el cuadrante terminado terrestre con bastante precisión. Ahí intervinieron bastantes marinos españoles. No voy a mencionarlo, seguro que se me olvida alguno. Pero luego, una vez medido eso, había que hacer un patrón. Y entonces ese patrón fue este patrón que veis ahí, el patrón de la barra de platino e iridio, y ahí tiene una trascendencia fundamental Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, que fue un español. O sea, esto he dicho que parte de los franceses, pero quien empezó con esto en serio fue un español. Un español que quitando que tiene una calle en Madrid, no tiene más calles por ahí, las he estado buscando y es una pena, porque realmente fue una persona muy importante. Estás hablando del primer presidente, del primer director del Proyecto Nacional de Pesas y Medidas. O sea, vamos a ver, en el equivalente en religión, y que me perdonen, es San Pedro. O sea, San Pedro es mucho más conocido que Carlos Ibáñez de Ibero. Bueno, pues en el mundo de la meteorología tenemos nuestro San Pedro particular, que fue el que realmente definió o estableció Fijaros la construcción. Hay un manuscrito que ha publicado el Centro Español de Meteorología y el Instituto de Ingeniería de España. Hay un manuscrito de Carlos Añadido que está a disposición de vosotros en la red, se puede bajar, que es apasionante leerlo, ¿no? De cómo un señor en aquella época consiguió darle esa forma al patrón primario y esa composición. O sea, es impresionante. Bueno, vamos a pasar patrones tipo tótem. No me voy a remontar, como ha dicho Antonio, al brazo del faraón y tal, pero nos vamos a poner aquí que es el primer intento serio de realmente unificar las medidas. Bueno, este es el patrón del kilo, que lo ha enseñado antes Emilio, pues es lo mismo, es un tótem. La diferencia es que el kilo, el metro, dejó de ser tótem hace bastante tiempo. En cambio, el kilo ha sido hasta el 2019 que dejó de ser un tótem y todavía no sabemos si todavía tenemos que considerarlo tótem o no, dado lo que ha contado Emilio, ¿no? Bueno, en cualquier caso, pasamos al metro. Entonces, la definición esta es de 1960, que vamos a ver, tú tienes un tótem. Entonces, un tótem es estupendo porque eso es lo que es. ¿El metro? ¿Qué es el metro? Esto, ya está. Es muy fácil conceptualmente entenderlo. ¿Cuál es el problema? Pues la explica Emilio. Primero, que cambia con el tiempo. Le pasaba al metro y le pasaba al kilo. O sea, cambia. El tótem no es estable. Con lo cual el patrón va cambiando y eso es malo, claro, que todas las medidas que dependen de él pues van cambiando también. Eso es malo. Y luego otra cosa que tenía de malo el tótem es que es inaccesible. O sea, evidentemente nadie puede ir a verlo. O sea, aquello se abre como lo ha comentado Emilio, varias veces al siglo, ¿no? Pues se entra y se hace una comparación. Es un proceso muy delicado de limpieza, de cuidado, etcétera. Luego entonces era muy inaccesible. Entonces, bueno, pues este es el problema que tienen los tótem. Y entonces se pasó a otro concepto diciendo, bueno, pues dado que un tótem es una lata, pues vamos a ir a fenómenos muy estables. Vamos a coger el fenómeno más estable que conozcamos. Y en este caso fue la radiación naranja del átomo de Krypton, del Krypton 86, que era un fenómeno muy estable. ¿Cuánto de estable? Pues ahí lo veis, 10 elevado a menos 8. Pues en aquella época, en 1960, muy estable. Bueno, la verdad es que fue una definición algo desafortunada, y si hubieran esperado un poquito más, pues justo en el año 1960, lo ha dicho Emilio y lo recalco yo, fue cuando se empezaron a inventar los láseres, empezaron a funcionar los láseres. O sea, justo el cambio de definición fue el año que nació su asesino, ¿no? El láser, que fue el que realmente se cargó el Krypton 86.
Bueno, el Krypton 86 se medía así. Yo estaba haciendo la tesis y todavía estaba el Krypton 86. Bueno, el Krypton 86 se veía fatal. O sea, había uno en el taller de precisión de artillería, que es donde estuve yo trabajando. Entonces, el Krypton se veía se veía muy mal. Entonces, era una interferencia con un interferómetro, con una onda monocromática que puede hacer interferencias, con lo cual, bueno, pues se podía hacer, si sabías con bastante precisión la longitud de lo que estás midiendo, en este caso un bloque patrón, pues contando las distancias que había entre los que se reflejaban en la base y los que se reflejaban en la cara del bloque, pues podías saber con bastante precisión la medida de ese bloque. Bueno, ya te digo, esto es en teoría. La práctica, bueno, había que ser muy bueno. Vamos, yo no veía nada. O sea, era muy complicado ver aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era el metro, ¿no? Pero esa definición en los 70 que yo hacía bachillerato fue la pedí. O sea que desde el 60 hasta el 70 se mantuvo esa definición tranquilamente. Sí, hasta el 82. Yo digo la raya naranjada que además lo comentábamos el otro día. Eso lo di yo bachillerato. Bueno, yo también di y no soy tan mayor, a mí también me explicaron la de la barra de platino iridiado. Sí. Bueno, y la de mercado terrestre, ¿verdad? Por eso me la sé todavía, ¿no? Me sé la dimensión parte del mercado terrestre. Hecha por París, el cuadrante. Bueno, entonces, ¿esto qué problemas tenía esta definición? Pues básicamente los problemas que tenían esta definición es que tenían esa precisión y no tenía más. Entonces, los físicos empezaron a enfadar con nosotros porque estaban intentando ver la velocidad de la luz y no la podían sacar con más precisión que el patrón primario de longitud, porque como es longitud partido por tiempo, pues el tiempo era muy bueno. Como ha dicho Emilio, el tiempo ha estado siempre muy por delante, ¿no? Pero la longitud, ¿no? El metro, ¿no? Con lo cual tenías ese problema, que no podías comprobar una constante universal experimentalmente porque no tenías un patrón suficientemente bueno. Claro, esto es un desastre, ¿no? Entonces había que cambiar, ¿no? Bueno, antes os comento, la cadena de trazabilidad en aquel momento, por lo que me dijo el profesor Leonardo Villena, que a dónde va chaval, era esta. Eran el interferómetro se calibraban unos bloques, unos bloques, y con esos bloques se empezaban a calibrar ya instrumentos de medida, con esos instrumentos de medida se calibraban máquinas y con esas se hacían piezas especiales para calibrar directamente equipos de fabricación, o medir directamente o comprobar directamente equipos de fabricación. Así funcionaba la trazabilidad previa a la nueva definición. Entonces, bueno, esto es lo que acabo de contar. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que aparecieron láseres mucho más estables que el patrón de Krypton. El orden 10 a la menos 11, láseres muy estables. Entonces, claro, lo que a los que estábamos trabajando se nos ocurrió decir, oye, pues vamos a poner ese láser más estable. Pero hubiera sido un error. Hubiera sido un error porque, como vamos a ver en la transparencia siguiente, van a aparecer cosas todavía más estables. Entonces hubiera sido una definición que hubiera durado muy poco. Entonces había que, y alguien que no sé quién fue, a lo mejor alguno de los que están aquí sí lo saben, tuvo una idea genial diciendo, pues no, vamos a referirlo a la velocidad de la luz. Como sabemos que la velocidad de la luz es una constante universal, si no se nos desmonta la física, vamos a decir que la velocidad de la luz es este valor fijo, algo parecido a lo que ha explicado Emilio, la constante. Exactamente igual. ¿De acuerdo? Entonces definimos la velocidad, el metro, en base a la velocidad de la luz. Que cada uno lo mida de la forma mejor posible según el estado de la técnica. Y aquello fue la revolución.
era la primera vez que una unidad se definía a través de una constante universal. O sea, si pensáis que soy un poco bruto, pues por lo que me dijo el profesor Leonardo, es que era el primero. Estábamos todos en aquella época, cuando salió la definición, los que estábamos trabajando en metrología no la entendimos. Diciendo, ¿cómo que la velocidad de luz? Y salían chistes, ¿no? Un rayo de luz y un cronómetro para medir una tela y tal, salían viñetas de tal, diciendo, bueno, esto está locos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue una revolución, la primera constante universal. Entonces, ¿qué pasó a partir de ese momento? Bueno, esto es cómo se definió en el año 83. Y entonces, ¿cómo se hace? Pues con la relación, ya lo he explicado muy bien, ¿no? Con la relación que la velocidad de luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia. La frecuencia es un tiempo que lo remites al segundo, y la longitud de onda, pues coges una longitud de onda de un láser lo más mejor que tengas. No la construcción, ¿no? Entonces, ¿y cómo se hace? Pues con interferencia, ¿no? Pues son las medidas normales, ¿no? Las medidas de fabricación. Bueno, pues a partir de ahí pues hemos ido evolucionando. Estos son dos imágenes del Centro Español de Metrología. En una de ellas está utilizando un láser Helion Neon estabilizado con yodo, o sea, un láser muy estable, los láser con una estabilidad muy alta, del orden de 10 elevado a menos 11. Y entonces esta es la incertidumbre que tienes. Fíjate que hemos hablado de 10 elevado a menos 8. Y esto ha sido en cuestión, vamos, yo estaba haciendo la tesis, no tardé tanto, o sea que en cuestión de un par de años aquello empezó a cambiar muy deprisa. Y luego además había otra posibilidad, que es la que pone en la figura de al lado. Es decir, bueno, pues si el segundo es tan bueno, pues ¿por qué no arrastramos frecuencias desde el segundo, desde el átomo de cesio hasta las frecuencias visibles? Pues también, eso es lo que hace el Centro de Metrología con los famosos peines de frecuencias, donde ha trabajado mucho Emilio con esto, ¿no? A pesar de que me ha cedido que cuente yo esta transparencia, ¿no? Pero ahí cambió. Entonces, fíjate, ya estamos, por eso, pues 10 elevado a menos 13, ¿no? Y seguimos bajando la incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues aquí viene lo que me contó mi amigo, quiero presumir de ser amigo suyo, de Leonardo. La velocidad de la luz a través del segundo obtienes el metro, y lo obtienes con un láser estabilizado, un láser de laboratorio primario. Pero es que con ese láser de laboratorio primario se pueden medir láseres de andar por casa, láseres que podríamos tener encima de esta mesa. Y entonces, claro, y con esos láseres puedes medir máquinas. O sea, fijaros qué instrumento tan cerca del patrón primario en un taller. Yo cuando estaba haciendo la tesis, perdona que recurra a tantas anécdotas personales, recuerdo que estuve haciendo unas medidas en la fábrica que tenía Boiticher en Villaverde. Eran unas máquinas de 14 metros. Pues yo estaba ahí con mi láser midiendo aquella, o sea, en un taller. Estabas midiendo con un instrumento que estaba muy cercano al patrón primario. Por supuesto que no tiene esa precisión, evidentemente cuando algo lo sacas del ambiente controlado y tal, pues las cosas tienes que meter unas correcciones y aumentan las incertidumbres, pero estabas con ese instrumento dentro de eso, entonces cambió todo. Los bloques patrón sí están por aquí, pero ya no están en el eje de la trazabilidad. O sea, realmente puedes calibrar una máquina herramienta con un equipo cerca y una máquina medidora con un equipo que está muy cerca del patrón primario. Y eso se notó en 2 o 3 años. Entonces, yo quiero compartir el optimismo de Emilio en que la constante de Planck va a ir mejorando esto, pero desde luego el metro les ha ganado. O sea, el metro esto empezó a cambiar en 2 o 3 años, ¿no? Vale, pues esto es la cadena de trazabilidad, cómo queda atrás el nuevo. Bueno, y esto es una medición. Esto es curioso, lo leí hace muy poco y lo he querido poner aquí, ¿no?
Esto nos ha ayudado a poder detectar ondas gravitatorias, que es un, bueno, Einstein, no sé si sabéis, pero lo he leído, supongo que es la verdad, Einstein dijo que postuló que había ondas gravitatorias, dijo que hay ondas gravitatorias y tal, pero no vamos a ser nunca capaces. Bueno, pues sí, con estos equipos, hay otros en tierra también, pero necesita muchas correcciones, estos equipos que van al espacio con láser y con sistemas láser son capaces han detectado ya ondas gravitatorias, ¿no? Tiene que ocurrir una catástrofe muy gorda, o sea, eso de que se junten dos agujeros negros o que dos estrellas colisionen, dos supernovas y tal, tiene que ser una catástrofe muy grande para que la podamos detectar en la Tierra, pero es posible de detectar. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con el kilo. Pues el kilo, esta es la trazabilidad del kilo, que es, aquí tienes el kilo patrón y los patrones nacionales, este es el de París, este es los nacionales, luego las cajas de masas, M1, etcétera, 2, E1, las balanzas y luego las medidas de volumen. Y aquí está mi laboratorio de contabilidad, que también viene de la masa, como os he contado antes, ¿no? Esta es una foto de mi laboratorio de contadores midiendo unos caballos. Bueno, pues esta es la cadena de trazabilidad antes de la definición del kilo. ¿Qué pasaba? Lo ha comentado Emilio y no voy a volver a incidir. El problema es que no era estable. Entonces, claro, te pone muy nervioso. El que el patrón primario no sea estable, pues, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues esto es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, había que, claro, como había salido también lo de la velocidad de la luz, pues vamos a buscar una constante universal que dependa de la masa, y es la constante de Planck. La constante de Planck, como veis ahí, pues son kilogramos metro cuadrado por segundo a la menos 1. Entonces, porque la constante de Planck relaciona la energía de un fotón con su frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes la energía, pues son unidades que de alguna forma dependen de la masa. El kilogramo es lo que estás buscando, el metro lo tienes definido bastante bien y el segundo lo tienes definido también como es lo mejor que se hace, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue el cambio esto fue la idea, ¿no? Seguir un poco lo mismo que se había hecho con Bueno, lo que pasa es que ahí empezamos a complicarlo todo. Realmente, ¿cómo se materializa eso? Pues a través de un equipo muy complejo que lo ha mencionado Emilio, y no lo voy a mencionar, no voy a decir mucho más de él, pero que tenéis en cuenta que depende de muchas cosas. Tienes que hacer una medida estática, pues simplemente agarrando la masa con un campo magnético, y luego tienes que hacer una medida dinámica, o sea, tienes que hacer mover la masa, ver la velocidad, ver la gravedad, ver la distancia que se ha movido, etcétera. Vamos a ver. Yo llevo muchos años trabajando en metrología, y una de las cosas que he aprendido es que cuanto más complicado es algo, al final, al final no voy a contar el personal, pero a mí me dio una lección en un laboratorio mucho más sencillo que el mío, que me dio una lección que tenía una sensibilidad más baja, y era verdad. ¿Por qué? Porque era muy simple. Y entonces, claro, si las cosas las complicas mucho, al final aparecen muchas fuentes de incertidumbre. Ya la he mencionado antes a Emilio, ¿no? Que tienes que medir la gravedad, tú me tienes que medir la longitud, con tú me tienes que medir los voltios como una incertidumbre, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que es la balanza de Kibble, ¿no? De hecho, no hay muchos laboratorios nacionales que tengan la balanza de Kibble. Bueno, la trazabilidad, pues no sé si recordáis la otra transparencia, pero no ha cambiado mucho. O sea, la trazabilidad es correcta. La trazabilidad no ha cambiado mucho con respecto a antes, igual que
la cambio de definición de metro supuso nuevos instrumentos y tal. En este momento seguimos dependiendo de nuestros patrones de masa exactamente igual que antes. La incertidumbre tampoco ha bajado mucho. Ha dado la cifra de Emilio, de 0 a -8, era lo que teníamos, más o menos. Entonces, pero había que hacerlo. Cuidado, que no digo que no estoy diciendo que las cosas son así, pero había que hacerlo. No nos podemos permitir el lujo de tener un patrón inestable, ¿no? Y además ese cambio ha llevado otras muchas cosas. Bueno, estos son lo que hemos mejorado poco, pero sí que tiene ventajas. Sí que se han mejorado, por lo que yo he leído hace poco, sí que se han mejorado precisiones en masas pequeñitas. O sea, antes el kilo lo dividíamos en cosas pequeñas, ahora podemos directamente medir cosas pequeñas con la constante de Planck. Entonces, ahí sí hemos mejorado, ahí sí hemos mejorado en cuanto a precisión. En masas inferiores al kilo. Y luego, además, insisto, había que hacer la inestabilidad del kilo, y además en este momento tenemos un sistema internacional, como ha dicho antes Emilio, yo lo dibujo con esta cosa, donde las cosas dependen de unas de otras, y es muchísimo más coherente que antes. O sea, es un sistema muchísimo mejor. Y todos esperamos que con la constante de Planck podamos hacer medidas y realmente mejoremos la masa, pues como nos ha pasado. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues gracias a ti. Yo no sé si, bueno, los que quieran preguntar aquí algo, lo que tienen que hacer es hablar. Pero, bueno, pero yo no sé, Jaime, ¿hay chat, cómo le llamáis a eso o no? Bueno, empezamos por los que estamos aquí. José Ángel. Me ha gustado mucho ambas charlas. Emilio de tu línea, teórico y muy práctico y una experiencia tremenda, que Ángel prácticamente igual. Sí. Y comentando lo que decía Ángel de la cercanía que hay entre el patrón nacional de la organización y el uso, me viene a la mente, esta mañana me he presentado el plan estratégico del centro y hablábamos dentro del plan de las líneas de los patrones sensores cuánticos. Sensores cuánticos que ponen en peligro el trabajo de los centros españoles. El sensor cuántico ya de por sí es un patrón primario. Y los sensores cuánticos están metidos ya, embebidos en las propias máquinas. Mañana tenemos un colega de Techniker y ya nos hablaba, ¿no? De la utilización de cuánticos embebidos en el propio proceso productivo de las propias máquinas de medida de coordenada o de medida de longitud. Y la dificultad está en darle la trazabilidad a esos sensores que ya son absolutos prácticamente. Con lo cual, ese gap, lo que decías tú, entre el láser y pues todavía vamos a tenerlo muchísimo más, y además esto va a una velocidad tremenda. Y es más, la otra línea que va es el tema del Big Data y de la digitalización. Ya tampoco incluso vamos a necesitar exactitudes muy grandes de sensores, sino que vamos a utilizar algoritmos, muchos sensores conectados, con lo cual, a través del algoritmo y muchos sensores conectados, vamos a mejorar lo que entendemos ahora por exactitud. ¿Vale? Estas dos líneas van a una velocidad a la velocidad de la luz. Con lo cual, esa distancia todavía se va a aportar mucho más y poco más. Oye, eso que dices de los sensores embebidos es en cierto modo parecido a lo que antes decíamos que las operadoras telefónicas ponían relojes de Casio en sus redes, no porque fuera un lujo asiático, sino porque les hacía falta. Más o menos va en la misma línea, ¿no? No lo sé, pero yo que es mucho más antiguo que yo, y que esa parte no la viví. Sí, yo nací con el Casio, ya prácticamente cuando entramos en el Casio. Aquello era tremendo, ¿no? Había un compañero que tenía un Casio y para nosotros era aquello. Bueno, yo no sé si sería conveniente haber dicho, que no lo he dicho, que José Ángel es el director del Centro Español de Metrología y que es un honor para nosotros que esté aquí.
Honor y placer. Bueno, vale. Lucas, ¿quería pedir la palabra? Yo hace años estuve en el INTA y entonces calibrábamos las empresas aeronáuticas que venían allí a hacer medidas y les dábamos nosotros el certificado de conformidad. En aquel entonces teníamos pues, un barómetro de mercurio y con eso pues, veíamos las presiones y tal. Y era más o menos fácil el comprobar si las empresas cumplían o no pues, con una tolerancia determinada. Por estas complejidades, ahora es fácil para un centro de calibración o para una empresa el ver si tiene las medidas adecuadas dentro de su empresa, porque todas las empresas en aquel entonces, bueno, pues ellos venían al INTA, hacíamos la medición y luego ellos se quedaban con ese patrón dentro de la empresa. Pero era muy fácil, porque era por una de mercurio o era un metro o era una cosa, pero con estas complejidades qué sé yo, de frecuencias del cesio, frecuencias de... ¿Tienen las empresas capacidad de tener un pequeño laboratorio cada una para comprobar que sus trabajos son reales y están de acuerdo con la metodología estándar? ¿O al final se coge el metro y dice, mira, hasta aquí esto tienes tolerancia, ¿vale? Y tira para adelante? Yo creo que ahí, yo creo que, bueno, yo creo que ahora lo que vamos a tener son equipos distintos, ya lo ha comentado antes José Ángel, ¿no? Al final, pues a lo mejor en las empresas tenemos un patrón cuántico, que yo no lo voy a entender, pues no, pero que al final va a ser otro equipo, igual que pasó con el láser, ¿no? Que es el láser, es asequible. O sea, no es si una empresa tiene, yo estaba en una de mis partes profesionales, fue la empresa nacional Santa Bárbara, en cuanto una empresa tenga un número de máquinas suficiente, tiene un láser. En las escuelas industriales tiene otro láser. O sea, que quiere decir que al final lo que va a pasar es que los equipos van a ser más complejos y más, pero como pasa con los coches. Abre el capó de un coche, lo que te encuentras, yo que no entiendo nada, ¿no? Antes. No sé si alguien quiere añadir a alguien más a la... Cuando luego por Airbus, las propias máquinas ya tienen su propia medida, ya fabrican dentro de este. Y si algo se va, se detecta ahí. Para la presión de empresas pequeñas se detecta. Claro. No, pero el tema de la digitalización, Dolores, además, yo en el tema, porque está en el proyecto certificado digital. Lenguaje máquina. Es decir, el certificado que hacemos tradicionalmente o hacíamos tradicionalmente ya no va a estar en numeritos que el operador va a tener que interpretar, sino que directamente va a ser interpretado por la máquina y la máquina va a corregir aquello que se ha corregido directamente. Y iremos más y más a servicios digitales. Por lo tanto, también está incluido el poder calibrar online. Porque vamos a tener dispositivos, claro, un dispositivo analógico es impensable. Seguimos pensando en el de mercurio, cómo calibrar aquello, pero vamos a tener dispositivos un software muy potente, digitales, incluso instrumentos en la nube. Vamos a poder tirar de instrumentos en la nube, ya lo hay instrumentos ya que tienen instrumentos en la nube. ¿Fernando ya ha pedido la palabra? Sí. Una preguntilla. Tenemos relojes atómicos en satélites. ¿Llegamos a notar la influencia de la relatividad en esos relojes? No solo los que están a bordo de satélites, sino los que tenemos también en la Tierra, porque todos acusan pues, la teoría de la relatividad, todos están corregidos, aunque estén en redes distintas y tal, por la altitud en la que se encuentran a nivel local, por el valor de G local, y todo eso está con correcciones en tiempo real, digamos, y con redundancia también de datos. O sea, si se requieren 3, que es un poco lo de la triangulación y tal, siempre hay 4 o más. Entonces, todo eso tiene en cuenta el fenómeno o la teoría de la relatividad para mantener sus valores totalmente compensados. Sí, bien. Voy a aprovechar que, porque realmente se dice que el cesio tiene que estar en una estabilidad fuera de toda... entonces, cuando está en un satélite, ahí la gravedad para él es cero, ¿no? Puesto que está cayendo constantemente, pero no se cae porque está siguiendo una trayectoria
circular. Entonces entiendo que el que está ahí arriba no hay que compensarlo, pero el que está aquí sí, porque irá probablemente más lento, creo. Y entonces habrá que darle un poco de fuerza para que corra. Soy un experto en el tema, pero me imagino que Que debe de ir por ahí las cosas. que las nuevas frecuencias, que son las trampas de iones y todo, Sí. pues, en una temperatura, vamos, o en un grado de vacío, Sí. ¿no? Absoluta, además, para que tengan su frecuencia de emisión, etcétera. O sea, a este nivel y con esas incertidumbres que hemos comentado, pues todos esos fenómenos que ya se le ocurren a uno y demás, pues están tenidos en cuenta para que la cosa funcione, ¿no? ¿Algo más? Bueno, aquí ya tendríamos que terminar, pero podría haber un postre final, ¿no? Bueno, superadas estas etapas, procede a agradecer a los presentes, tanto aquí como en remoto, a los que nos honran viendo esta grabación en diferido, su interés por estas cuestiones. También debo agradecer a Arancha Ramal, la coordinadora de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, por la colaboración prestada, y a Jaime Galán, del Instituto de Ingeniería de España. Y, cómo no, a Emilio y a Ángel, un agradecimiento aún más especial, pues sin su desinteresada dedicación, esta jornada simplemente no se hubiera podido realizar. Y ahora un poquito de propaganda. Decía al principio que esta jornada la hemos organizado aquí en el Instituto de Ingeniería de España, evidentemente, pues Emilio era del Centro Español de Meteorología, Ángel era del canal de Isabel II, digamos que no lo hacemos yo solo. Pero otra actividad en esta Semana de la Ciencia relacionada con la meteorología es algo en la que digamos que hemos intervenido menos, y es un juego en línea que es un escape room. Yo no sé, Dolores, ¿te atreves a hacer una pequeña demostración del escape room o no? No sé. Hombre, porque yo creo, mi opinión, voy a decirte mi opinión, que se dice el escape room y luego... Vamos a ver, el problema es simplemente que no se va a poder oír nada. No, ¿por qué no? Por la transmisión no van a poder oír nada los que están en remoto, pero vamos, simplemente el escape room es un juego en el que se van pasando pantallas. El tema del juego este año son las unidades de medida que tienen nombres de científicos, y entonces la idea es un poco difundir las unidades de medida, la relación con los científicos ilustres, y luego al final del juego hay una serie de preguntas, simplemente es como un pasapantalla. Está dirigido sobre todo a chavales estudiantes, y es una forma, pues eso, de intentar difundir la meteorología entre ellos. Y siguiendo con la propaganda, todo el contenido de ese juego se está plasmando en un libro que creo que alguien se ha encargado de ponerlo muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Sí, hombre, esperamos tenerlo editado antes del fin de año, y es un libro de nuevo en el que unimos por la biografía con los nombres de las unidades de medida. Exactamente. Con lo cual, si alguna vez tenemos otra jornada y alguien se atreve a venir, pues se le podrá dar un libro de eso. Sí, pero a lo mejor no viene nadie. Se queda sin libro. Eso es. Bueno. Va a ser único en el panorama internacional, ¿verdad? ¿El libro? Sí, ha sido una idea muy interesante. Bueno, me voy a despedir yo primero. Bueno, entonces, vamos entonces a proceder a la clausura, ¿no? Y entonces, pues simplemente agradecer otra vez a todos los que habéis participado, y feliz año nuevo, y Navidad, dones, poco pronto. Bueno, pero si Jaime nos trajera unos polvorones, nos los comíamos.
No puede traer. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿eh? Bueno, nada. Antes que andas hablando, Ángel,